Y qué bueno es estar juntos nuevamente. Ya comenzó tu programa semanal de estudio de la Biblia. Esto es Biblia Fácil. Qué bueno es saber de que tú estás allí viendo este programa. Qué bueno recibir tus comentarios. Qué bueno es recibir aquellas lindas historias de personas que hoy están comprendiendo aquellas verdades que probablemente fue oculto por algún tiempo. Mas qué maravilloso es cuando nuestros ojos se abren a verdades que están establecidas en la palabra de Dios. Qué extraordinario es colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios, porque finalmente a quien debemos fidelidad es a Dios, Él es nuestro Salvador. Bienvenido a un estudio más de la Biblia. Yo estoy aquí con mis amigos con quienes estamos compartiendo esta temporada sobre las enseñanzas de Jesús. Y sabes, tú tienes que formarte parte de este grupo. Es verdad que tú no estás aquí, pero gracias a la tecnología nos permite también estar juntos aún en la distancia y con un propósito noble, estudiar la Biblia. Hoy vamos a estudiar sobre lo que Jesús enseñó acerca de la iglesia. Existen dos grupos en nuestro planeta. El primero es aquellos que no tienen interés por buscar a Dios. Y el segundo es aquellos que tienen interés y al ver que hay tantas opciones, dicen, cualquier camino es suficiente. Entonces hoy vamos a ver qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca de la iglesia, sobre la iglesia. ¿Existe una iglesia? ¿Existe un pueblo? Hay iglesias que se abren como club social, hay iglesias que se abren solo para entretener, hay iglesias que abren la Biblia pero no en su totalidad. Hay iglesias que solamente tocan evangelios, pero no tocan profecía. Hay iglesias que solamente tocan historias de la Biblia para extraer lecciones espirituales, mas no tocan doctrina. Hay iglesias que se abren solamente para sacar dinero. Hay iglesias que se abren para colocar falsas esperanzas, otros solamente para hacer milagros y otros solamente para gritar. Algunos para satisfacer los sentidos, buena música, algún show, o allí poder estar tirado en el suelo y revolcarse y todo eso. Hay tanta confusión. Pero hay algo que los une a todos, y es que todos tienen Biblia. Entonces, como todos tienen Biblia, uno de los conceptos que tenemos es que todos tienen la verdad. Y aquí yo quiero que podamos comenzar hoy tomando un concepto valioso. Yo puedo tener la Biblia en casa, pero eso no significa que yo la leo. La iglesia puede abrir la Biblia y puede llamarse cristiana, pero eso no significa que sirve a Cristo. Porque como ya les mostramos en programas anteriores, hay iglesias incluso que han sido abiertas solamente para enriquecer a los dueños. Y créanme, hay tanta gente que ha visto la religión como un negocio. Mucha gente. Hay personas que solamente se aprovechan de la inocencia o de la ignorancia de tanta gente que no abre la Biblia y empieza a hacer lo que quiere. Lo que tenemos que buscar es una iglesia perfecta por su doctrina. ¿Entienden la diferencia? Si es que yo voy a una iglesia, yo estoy aquí porque aquí me siento cómodo. Porque aquí siento. ¿Tú te vas por sentir, por dar gusto a tus sentidos o te vas porque quieres adorar a Dios? Tú tienes que decir, yo estoy adorando a Dios. Esto es independientemente de tu relación personal, ¿correcto? Una cosa es adoración colectiva y otra cosa es relación personal. ¿Qué cosa es ser cristiano? ¿Ir a la iglesia? No me hace cristiano. Alguien dijo así, aquel que dice que yo soy cristiano porque voy a la iglesia es aquel que piensa, yo soy hamburguesa porque voy a McDonald's.
Imposible, ¿verdad? O sea, tú puedes tener el nombre de cristiano, asistir a una iglesia y no ser cristiano. ¿Correcto? Entonces, cuando buscamos una iglesia para adorar de manera colectiva, no vamos a mirar los miembros o los líderes o quién está allí. Porque si yo empiezo a mirar, Jesús dijo, si tú miras la paja de tu hermano, es posible que tengas una viga y no te des cuenta. Entonces, no buscamos en una iglesia perfección de miembros, pero sí de una iglesia que hable una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Si es que yo estoy yendo a un lugar donde hay alguna creencia que no encaja con lo que la Biblia dice, yo no debo fidelidad a una placa, a una organización, a una iglesia, a un líder. Yo debo fidelidad a Dios y a su palabra. Entonces, parte de mi sinceridad y humildad es que cuando yo comprendo una verdad y sé de que esa verdad no la estoy practicando, yo tengo que someter mi voluntad a la palabra de Dios, no lo que el líder dice. Hay personas que cuestionan a su líder y su líder se molesta. Y cuando no tiene ningún argumento, empiezan a maltratar a sus miembros. Infelizmente existe un mundo así. Y yo conozco tantos rehenes de líderes, personas que les prohíben incluso profundizar su conocimiento bíblico. Hablar de iglesia es un asunto delicado. Sin embargo, cuando nosotros busquemos una iglesia, no busquemos un lugar de gente perfecta, pero donde sí se proclama la verdad perfecta. Es decir, una verdad basada en la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que nuestras creencias deben estar sobre la roca y no sobre la arena. ¿Qué significa roca? Cristo. ¿Qué significa roca? Palabra de Dios, fundamento sólido. ¿Qué significa arena? Tradiciones. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo anterior? Vimos solamente existen 2 días de adoración, sábado y domingo, ¿correcto? Entonces, ¿hay un conflicto de días? No, el conflicto no es con los días. El conflicto es adoración. Uno, un día de adoración dado por Dios y el otro dado como producto de un edicto imperial y también de un concilio religioso. Entonces, uno elige a quién adorar y sobre dónde colocar su fundamento, sobre la tradición o sobre la Biblia. Y hablar de esto entonces nos lleva a ver de que en este mundo Satanás, Jesús dijo, el príncipe de este mundo es el diablo. En este mundo nosotros encontramos por lo menos 3 reacciones. Uno, que se llama sincretismo religioso. Sincretismo es una mezcla de la verdad con un poco de mentira. Te hago una pregunta. ¿Tú tomarías un vaso de agua que tiene una sola gota de veneno? ¿Por qué no? Si solo es una gota y hay 99% agua. Porque es suficiente una gota para matarte. ¿Correcto? Es suficiente entonces que yo descubra que al lugar donde voy hay una doctrina que no encaja con la Biblia, es suficiente para decir, esto no es mi lugar. Sincretismo, el diablo es experto ¿en qué? En mezclar y en disfrazar. Para presentarse a Eva, lo hizo en el animal más hermoso de la creación. Claro, ahora es terrible la serpiente, pero antes no era como hoy es. Después de la maldición le dijo, tú te arrastrarás, le dijo la serpiente. Al decirle a Jesús, tú te arrastrarás, significa que antes no se arrastraba, antes volaba. Ahora, miren, Satanás se disfraza y aquello que es mentira, lo coloca un forro que dice verdad. Entonces tenemos que ser cuidadosos y evaluar todas nuestras creencias. Número 2, verdad incompleta. Cuando yo voy a una iglesia y hay un libro que no me quieren enseñar, yo debo ponerme en alerta. ¿Por qué no quieren enseñarme ese libro? Si hay algo que yo no entiendo y está en la Biblia y el pastor dice, no, eso, olvídate, eso no es oculto, o solamente se predica de una sola cosa, espera un momento, tenemos que tomar la Biblia como un todo porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, la verdad incompleta hace que el pueblo pueda vivir en ignorancia. ¿Correcto? Número 3, rechazar la verdad. Ahora, es diferente conocer la verdad e insistir en el error. Yo conozco mucha gente sincera, conoce la verdad,
Sabe que no es así, sabe que la Biblia dice otra cosa, pero ellos dicen, no, yo no puedo salir porque mi líder, mis hermanos. ¿A quién estás debiendo obediencia? ¿A quién debes fidelidad? Rechazar la verdad es muy peligroso. Y nosotros seremos cobrados. Ustedes ya vieron el día del juicio, me parece que yo hablé, o cuando hablé sobre el castigo. Cada uno dará cuenta de acuerdo a la luz que recibió. Entonces, mientras tengamos más luz, tenemos más responsabilidad. Entonces dice, pastor, entonces si es así, yo ya no quiero saber nada. Entonces también serás responsable de la luz que pudiste haber recibido y tú rechazaste. ¿Correcto? Entonces existen 3 actitudes y hay que tener cuidado con todo esto. Otra cosa, cuando hablamos de iglesia, ¿dónde comenzó la iglesia? La iglesia no comenzó con los judíos, ni siquiera con el pueblo de Israel. Dios tuvo su iglesia en el jardín del Edén. En ese primer sábado, como vimos en el capítulo anterior, esa iglesia tenía 2 miembros, apenas 2, Adán y Eva. Pero luego aparecen 2 simientes y 2 pueblos. Ustedes se van a dar cuenta que hoy existen más de 34,000 o 40,000 religiones. Pero a medida que avance el tiempo del fin, las religiones se irán uniendo porque finalmente solamente habrán 2 grupos, 2 días, 2 grupos, 2 caminos, porque no existen más, solo 2. Y ustedes ya se dieron cuenta que hoy las noticias nos hablan de que el ecumenismo, ¿qué cosa es ecumenismo? Donde todas las religiones empiezan a comparar sus creencias y dice, como tenemos tanto en común, vamos a aliarnos. ¿Qué cosa nos diferencia? Nada. Entonces somos uno. Entonces este ecumenismo va a avanzar. Todas las iglesias que comparten las mismas creencias se van a unir. Y finalmente quedará solamente, ya no 40,000, solo 2. Y eso está en la profecía. Solamente 2 pueblos. Ahora, ¿cuál era la iglesia en el Antiguo Testamento? A través de Abraham, Dios prometió que Él levantaría un pueblo, una descendencia. Y de allí vienen los hijos de Israel. Entonces, pertenecer a la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba? Pertenecer al pueblo de Israel. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento Dios se interesaba solo por los israelitas y Él no se interesaba por los otros. Eso es mentira. Dios levantó al pueblo de Israel con un propósito. ¿Cuál era? De que ellos puedan ser luz para las naciones y todas las naciones puedan conocer al único Dios a través de su testimonio. Es decir, el pueblo de Israel tenía el privilegio de tener la verdad. Pero ¿sabes qué pasó, Silvia? Ellos no vivieron a la altura de la verdad que recibieron. Y es por eso que un día les fue quitado el privilegio. Es decir, Dios tuvo un pueblo. ¿Quiere decir que los israelitas al ser pueblo de Dios están predestinados a salvarse? No, Dios levantó un pueblo con una misión. La misión de predicar el verdadero evangelio. Demostrar quién es Dios. Por eso es que Dios mandó a Jonás a Nínive. Si a Dios no le interesaría a las otras naciones, ¿por qué Dios tiene que enviar un profeta a una nación pagana? Dios está interesado en la salvación de todos sus hijos. Ahora, la adoración en el Antiguo Testamento dependía de un edificio, el cual se llamaba templo. Primero fue santuario. Después, ese santuario, como era una carpa, después de los 40 años que estaba en el desierto, fue a parar en Siloé, y David dijo, yo muero en un palacio, ¿cómo la casa de Dios va a estar carpa? Yo quiero hacer un lugar para adorar. Dios le dijo, no, está bien, todas tus intenciones, está todo lindo, pero tú no lo harás, va a ser tu hijo. Y Salomón construyó el mayor templo, de oro, glorioso, extraordinario, ¿verdad? Era el centro de adoración, porque la religión giraba alrededor ¿de qué? Del templo, porque ahí se ofrecían sacrificios. No existía religión sin el templo. Cuando Jesús llega, invierte la situación. Porque ahora, por eso es que cuando Él muere, el velo del templo se rompe. Y se rompe de arriba para abajo, como eso viniendo del cielo.
¿verdad? Diciendo, hasta aquí acabó los sacrificios y hasta aquí acabó un monumento como el centro de adoración, y Jesús levanta la iglesia apostólica. Llama a 12 discípulos, imperfectos, totalmente imperfectos. Pero esos seres imperfectos, Dios los colocó su verdad. Seres imperfectos. ¿Se dieron cuenta que la iglesia es imperfecta? Sí. Pero ¿por qué Dios levanta un pueblo? No por sus miembros, sino, ¿por qué? Porque ellos tienen una verdad que proclamar. Entonces, allí Jesús, al tomar a 12 discípulos, esos 12 discípulos después del Pentecostés, empiezan a predicar y viene el cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Y aquellos cristianos los llamaban primero aquellos del camino. Y ser cristiano, queridos, no era fácil al comienzo. Ser cristiano era perder todo, ser perseguido. Ser cristiano era perder la vida, así como Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús funda entonces su iglesia, tenemos que conocer cómo lo hace. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Verdad? Ese es un texto muy conocido, a veces mal interpretado, sin embargo el texto nos da una claridad sobre el asunto. Dice así, respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay algunos que piensan que Dios fundó su iglesia en Pedro, porque le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dice, Pedro es el fundador de la iglesia, pero nosotros conocemos que no es así. Vamos a entender el contexto. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces dice, algunos dicen que eres Elías, Juan el Bautista. Se levanta Pedro. ¿Me permite hablar, maestro? Por supuesto. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, a ti no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Présteme atención al diálogo. Yo voy a ser de Pedro y aquí va a estar Jesús. También voy a ser de los dos. Entonces aquí Pedro levanta, le dice así, tú eres el Cristo. No se pierdan el diálogo. Voy para Jesús. Y le dice, tú eres Pedro. Oiga, qué interesante el diálogo. Uno le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le devuelve y le dice, tú eres Pedro. Y es en este diálogo que algunos confunden el asunto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Qué cosa le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Qué cosa le dice Jesús? Tú eres Pedro. Entonces, tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Jesús, porque Pedro le había dicho, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para entender eso, tenemos que ir un poquito al griego. ¿Ah? En el griego existen dos palabras. Existe la palabra Petros y la palabra Petra, que es muy parecido a nuestro español, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Petra? Roca. ¿Qué significa Petros? Piedrita. Entonces Jesús le dice, tú eres piedrita. Ojo con el diálogo. ¿Qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, tú eres piedrita. Tú eres Petros. Pero sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia. Alguno dice, no, pastor, pero aún yo creo que Jesús le sigue diciendo que Pedro es el fundador. Les voy a decir que aquí está la mayor evidencia. Miren lo que dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué cosa es Hades? Sepulcro, infierno. No prevalecerán contra ella. Yo les hago la pregunta. ¿Las puertas del Hades no prevalecieron contra Pedro o contra Cristo? Contra Cristo. Porque Pedro murió, es más, Pedro falló. Por eso Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y además le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Recuerdan cuando Jesús conversa con Juan? ¿Qué le dice? Yo tengo las llaves del Hades y la sepultura. ¿Verdad, Silvia?
Pero es difícil, pastor, encontrar lo que usted está hablando. Uno en su mente limitada y un ser humano, ¿cómo va a llegar a descubrir eso? Sí, querida Silvia, yo ya te he dicho de manera personal, una de las cualidades y virtudes tan lindas que tienes es la sinceridad o lo sincera que eres cada vez que tú descubres algo. Y yo te dije del primer día, Dios te ha traído aquí porque tú tienes una misión que Dios te ha entregado. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Tú vas a ir a enseñar. Y vas a ir a enseñar no lo que aprendiste de una religión, sino lo que aprendiste de la Biblia. Entonces hay cosas incluso que líderes no muestran. Algunos porque se proclaman líderes sin estudiar. Pero otros, a pesar de que estudian y conocen, prefieren no mostrar. Y prefieren que la tradición puede estar por encima de la Biblia. ¿Correcto? Pero ahora un análisis simple, te das cuenta cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán, ya no está hablando de Pedro. ¿De quién está hablando? De Cristo. Porque cuando Cristo se presenta a Juan dice, yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad sobre la muerte. Ahora, otra cosa, cuando Jesús le dice a Pedro, y a ti te doy las llaves, entonces alguno dice, entonces Pedro está con las llaves. Llaves significa autoridad. Y cuando Dios le está entregando autoridad, le dice, te doy las llaves del reino. ¿Se acuerdan ese diálogo? ¿Qué significa las llaves del reino? Cristo vino para instituir un reino espiritual. Ahora, acompáñenme conmigo. ¿Quién predicó en el Pentecostés? Pedro. ¿Quién fue el primero en ir a la casa de Cornelio, que era un gentil? Pedro. Entonces Pedro está abriendo las puertas porque tiene la autoridad o las llaves, abriendo las puertas del reino para los gentiles. Impresionante. Entonces, cuando Jesús le dice, sobre esta roca se está refiriendo a él mismo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué dice Pablo sobre el fundamento de la iglesia? El apóstol Pablo, que tiene tan claro el asunto, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados. Fíjense, miren cómo coloca aquí. Sobre el fundamento, ya no dice sobre apóstol, porque si hubiese sido sobre Pedro, dijera así, edificados sobre Pedro, los apóstoles, los profetas y Jesucristo. Dijera así, ¿no? Pero dice, apóstoles, porque eso fue a quien Dios llamó, profetas, haciendo referencia al Antiguo Testamento, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo. Muy bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Sabes qué cosa me emociona? Es que ahora la iglesia ya no es un monumento físico. Tú y yo somos parte de la iglesia y formamos la iglesia. Somos... iglesia. Antes entonces funcionaba alrededor de un templo físico. Ahora los lugares para adorar siguen funcionando, pero ya no es el centro. Si no es el centro, ¿quién? Los cristianos. Por eso es que Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Porque ya la gloria de Dios no desciende sobre el arca del pacto, sobre el templo, sino sobre ¿quién? Sobre nosotros. ¿Correcto? Entonces, qué lindo, todos somos parte de ese templo, la piedra angular es Cristo. ¿Cuál es el grande deseo de Cristo para su iglesia? Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, me encanta esta expresión, que dice,
gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, una vez más, ¿cómo tiene que ser su iglesia? Santa y sin mancha. Ahora les pregunto, cuando Dios entregó esa verdad para los apóstoles, ¿ellos practicaron la pureza doctrinal? Sí. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 6 vamos a encontrar 7 sellos. Y allí dibujados los primeros 4 caballos, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo, y de ahí vienen los otros 3 sellos. Fíjese aquí, ¿a qué representa periodos de la iglesia? Porque el primer periodo de la iglesia fue puro. La gente daba su vida por Jesús. Los coliseos romanos eran llenos de cristianos que preferían morir por causa de su fe. Entonces el diablo, cuando vio que Cristo instituyó la iglesia, dijo, yo tengo un plan. ¿Cuál es mi plan? Son poquitos, no van a crecer, los voy a matar a todos. ¿Y qué sucedió? Mientras más cristianos morían, más cristianos se levantaban. Y el diablo dijo, no, aquí pierdo. Cambio de estrategia. ¿Cuál es el cambio de estrategia? En el año 313 ocurre un edicto que se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán prohíbe la persecución a los cristianos y empieza a haber una alianza entre el cristianismo y el romanismo. Estoy hablando del imperio romano político, del imperio romano, ¿correcto? Entonces, hay una fusión. Pero ¿cuál era la negociación? Muy bien, nosotros les aceptamos, no hay persecución, no hay nada, pero ahora ustedes van a hacer lo que nosotros queremos. Y aquella iglesia pura que antes daba su vida por la verdad, se manchó. Y es por eso que encontramos negociación de su fe. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Presentar su iglesia pura. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que puedes solicitar totalmente gratis este curso bíblico Enseñanzas de Jesús, solamente enviándonos un mensaje a nuestro WhatsApp, más 5512-98-100-1460. Este curso es didáctico, a todo color, y por supuesto aquí vas a encontrar preguntas y las respuestas no te da el curso. Las respuestas te envía a buscar a la Biblia, porque el interés es que tú puedas profundizar tu conocimiento en la palabra de Dios. Bienvenido una vez más, estamos hablando hoy sobre la iglesia. El deseo de Jesús es que su iglesia sea pura, pura doctrinalmente, sin mancha. Sin embargo, nosotros ya estuvimos viendo que a medida que pasaba el tiempo, en el año 313, cuando terminan las persecuciones para los cristianos, empieza una negociación de fe. Y en esa negociación de fe es verdad que termina la persecución para cristianos, pero los cristianos empiezan a paganizar. En lugar de cristianizar, empiezan a paganizarse. ¿Cómo así? Ellos empiezan a dejar a un lado aquella pureza doctrinal y empiezan a aceptar tradiciones. Y esto es cuestión de revisar allí la historia. El diablo cambió de estrategia. Antes perseguía, ¿verdad? Ahora mezcla. Y una vez que mezcló la verdad, empieza a perseguir a quienes quieren mantenerse en la verdad. Eso vamos a ver de aquí a poco. Muy bien, ¿qué cosa entraron, por ejemplo? ¿Qué cosa manchó la iglesia? Nosotros encontramos, ya les dije en el año 303, el edicto de Milán. Allí terminó la persecución para cristianos. En el 321 ya vimos que hubo un decreto imperial, primero para cambiar el día del día sábado al día domingo, ¿verdad? El día del sol, el día del emperador. En el año 364, en el concilio de la Odisea, ya no solamente es un decreto imperial, sino también es un decreto religioso, porque un concilio se aprueba de que esto tiene que ser así, sin tener base bíblica. En el año 370 comienza el culto a los santos. En el año 400 comienza la oración por los muertos. En el año 530 aparece el dogma del purgatorio, ¿verdad? Con la idea de tener sumisos allí a toda la gente, porque la autoridad venía solo de uno, no venía de la Biblia, venía de un poder. Y así se instituye el día de los muertos, se instituye la Santa Inquisición. Saben ustedes, todo ese periodo de la Edad Media, ¿verdad? Se empieza a vender indulgencias, que es la venta del perdón, se instituye la confesión auricular, se prohíbe rotundamente la lectura de la Biblia, y en el Concilio de Trento la tradición es colocada por encima de la Biblia. Es decir, la pureza doctrinal ahora fue manchada.
La iglesia pura empezó a negociar su fe. Y es más, empezó a colocar la tradición por encima de la palabra de Dios. Pero lo más triste es lo siguiente, que una vez que se mezcló la mentira, ¿verdad? La mentira con la verdad, la tradición con la verdad, entonces empezó una persecución contra aquellos que no obedecían este poder. Entonces en la historia nosotros vemos que esto está en el poder católico, ¿verdad? Romano. Entonces esto no tiene nada que ver con mis amigos católicos, esto no tiene nada que ver contigo, esto es lo que la historia registra. Y tú sabes que la historia está llena de sangre, de gente que murió solamente por no obedecer, solo que en la Biblia estaba esto profetizado. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que cambiará los tiempos y la ley y perseguirá a los santos del Altísimo. ¿Por cuánto tiempo dice? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ustedes están muy despiertos para hacerles una operación matemática? Vamos a comparar la Biblia. ¿Ah? Vamos aquí, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice así, versículo 6. La mujer, aquí representa a la iglesia, huyó para el desierto. ¿Qué cosa es desierto? Lugares desolados. Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. ¿Por cuánto dice? 1260. Muy bien. Además, miren lo que dice el versículo 14. Se le dieron alas a la mujer. Alas de gran águila para que volara delante de la serpiente a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma profecía de Daniel 7:25. Tiempo, la mitad de un tiempo. Y aquí arriba dice que es 1260 días. Y hay otra profecía que dice que ella fue perseguida por 42 meses. ¿Cómo entendemos esto? Tiempo, mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días. ¿Quiere decir que son diferentes poderes? No, es el mismo poder. ¿A cuánto equivale un tiempo en profecía? Un año. Tiempos, 2 años. Mitad de un tiempo, medio año. Vamos a contar. Un año, ¿cuántos meses trae? 12 meses. 2 años, 24. 24 más 12, 36. Medio año, ¿cuántos son? 6 meses. 36 más 6, 42. Entonces, 3 años y medio es igual a ¿cuánto? 42 meses. Entonces ya está. Tiempos y mitad de un tiempo es igual a 42 meses. Muy bien, el calendario judío tenía solo 30 días. 42 por 30, ¿cuánto es? 1260. Es la misma profecía. Y si vamos a la historia, comenzó en el año 538 hasta el año 1798. El Papa Pío VI, mientras estaba celebrando su ceremonia de coronación en la Capilla Sixtina, fue tomado preso ¿por quién? Por Napoleón Bonaparte a través de su general Berthier. Se le quitó todo el poder, todos los derechos, hasta aquí se acabó la persecución. Pero en el año 1929 se le devuelve un pedazo de tierra que hoy es conocido como el Vaticano. Y Apocalipsis capítulo 13 dice que sufriría una herida mortal, pero luego sería sanada. Y la tierra se maravillaría. Y ustedes tienen que ver Biblia Fácil Apocalipsis para comprender todo el contexto cuando habla de este poder. Entonces, la iglesia pura se manchó y esa iglesia que ya tiene una doctrina manchada empieza a perseguir. Ahora, detrás de todo eso, entonces, Dios tiene una iglesia verdadera. Si la iglesia que levantó ya se manchó, entonces, ¿existe una iglesia verdadera? Siempre lo tuvo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un pueblo. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Qué cosa tuvo? Un pueblo fiel. Los valdenses eran fieles a la palabra de Dios. Habían personas que estaban lejos por ser fieles a lo que Dios decía, lejos de las persecuciones. ¿Correcto? Entonces, Dios tiene una iglesia, siempre tuvo un pueblo fiel a través de todas las épocas. En toda esta etapa de oscurantismo aparece un monje llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un monje y una de las cosas que yo admiro de tanta gente, católicos, mormones, testigos, que admiro de todas las religiones, pentecostales,
es que en todo lugar hay gente tan sincera. Y Martín Lutero fue uno de ellos. Martín Lutero, al ver de que se vendían indulgencias y él tuvo acceso a la palabra de Dios, él dijo, ¿qué está pasando? La idea de Martín Lutero jamás fue abandonar la iglesia. Era reformarla. Decirles, nosotros estamos mal. Pero en lugar de que lo escucharan, ellos más bien le impidieron y lo excomulgaron. Entonces, Martín Lutero, basado en Romanos capítulo 1, en la justificación por la fe, versículos 16 y 17, hace 95 tesis y un 31 de octubre de 1517. Hoy es celebrado el 31 de octubre como noche de brujas, ¿no? Lo que hace el diablo. Pero un 31 de octubre, allí en la iglesia de Wittenberg, coloca sus 95 tesis de justificación por la fe. Y empieza una reforma. Es que Dios tiene su pueblo en todas las iglesias, en todo lugar. Y Dios va a levantar gente diciendo, esto no está bien. La verdad no está bien, porque nosotros no debemos fidelidad a una iglesia, ni a un líder, sino ¿a qué? A la palabra. Ahora, Dios tiene una iglesia entonces, desde ahí entonces aparecen otras iglesias. Dios no colocó en la Biblia el nombre de la iglesia. Pero ¿sabes qué cosa colocó? Características. ¿Me ayudan a revisar rapidito? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así, miren, 12:17. El dragón en la Biblia ya saben que se refiere a Satanás, se llenó de ira contra la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Ojo con esta expresión. ¿Contra quién está irado el dragón? Contra la mujer. Mujer significa iglesia, porque recuerda que es considerada la novia de Cristo y Cristo es el esposo o el novio. Ahora, dice que él está irado contra la iglesia. ¿Contra cuál iglesia? La iglesia que Jesús fundó. Pero se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Cómo es esto? Es que aquella mujer un día apostató y quedó, ¿qué cosa? Un resto. Resto significa remanente. Un grupito de personas, ¿verdad? Un remanente. Y contra esos está irado el diablo. ¿Por qué? ¿Quién es ese grupo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí hablamos acerca de la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Entonces, una característica de la iglesia que Dios levantaría en el tiempo del fin, esa iglesia que estaba escondida, nuevamente sería colocado ¿dónde? En el escenario mundial. ¿Cuál sería la primera característica? ¿Cuál sería? Tendría que ser fiel a Dios. Ahora, ¿guardar los mandamientos salva? Está claro, ¿verdad? No salva. ¿Pero por qué dice los que guardan los mandamientos? Porque es la evidencia de aquellos que se relacionan con Dios. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos debiera ser el resultado del amor. Eso no es legalismo. Legalismo es pensar que la ley me salva. Cristianismo es andar con Jesús y obedecer de manera natural. Entonces, guarda los mandamientos de Dios. Si vamos a Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta iglesia no tiene una verdad que es popular, ¿verdad? No tiene un mensaje que todo el mundo gusta escuchar, porque es una iglesia que guarda los mandamientos y predica los mandamientos de Dios. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. La iglesia donde tú estás, ¿guarda los mandamientos de Dios? Entonces revisa si guarda los mandamientos, proclama los mandamientos. ¿Dónde están? Ahí ves, Éxodo capítulo 20. Vamos al otro. Segunda característica. Dice el versículo 17 que tiene el testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Miren, qué interesante. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. ¿Qué le dice? Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ahora te explico. ¿Quién se presenta a Juan? Aquí es un ángel.